Bueno, pues lo primero de todo, daros muchas gracias a todas por venir. Esta es mi primera charla como periodista invitada, así que espero que vaya bien. Y bueno, citando a Homer Simpson, es mi primer día, así que intentaré hacerlo lo mejor posible. Bueno, como ya me ha presentado Mary, soy Laura y bueno, pertenezco, entre muchas cosas, al colectivo audiovisual COINETV. COINETV nace como hija de la pandemia un poco por este mismo tema, porque veíamos como en YouTube el contenido de ultraderecha o más neoliberal o conservador estaba totalmente copando todos los espacios y nosotros queríamos ser, pues bueno, una pieza pequeña más en la lucha contra este tipo de desinformación y dar también nuestra perspectiva pues, anticapitalista, feminista, antifascista, etcétera. Y un poco, esta es un poco la raíz por la que comenzamos un proyecto en el que intentamos también dar nuestra perspectiva a temas de los cuales se está hablando a día de hoy y también imponer nuestras propias narrativas. Entonces, vamos a por la charla. Bueno, aquí no sé si se ve o lo tapa lo del Zoom, que yo pongo que no nos coman la tostada, ¿no? Porque yo creo que la ultraderecha y su discurso, pues tanto como dentro como fuera de Internet, parece que están ganando cada vez más campo de batalla y es hora de que les hagamos frente. ¿Por qué están ganando? ¿O por qué parece que nos llevan ventaja? ¿Qué técnicas utilizan? ¿Cuánto dinero hay detrás? ¿Qué consecuencias tiene esto? ¿Cómo podemos combatirlo? Vamos allá. Bueno, uy, esto no se pasa. Ah, no lo puedo pasar. Vale, ya está, problemas de directo. Vale, lo primero de todo, vamos un poquito a en qué escenario nos encontramos, que son las redes sociales. Creo que a nadie le sorprende ya si decimos que son un elemento indispensable en nuestro día a día, no solo para entretenernos, sino también para comunicarnos, informarnos, tanto adolescentes como adultos, etcétera. Y por tanto no podemos subestimar su influencia, ya que, por ejemplo, las personas de entre 16 y 29 años aquí en España pasan una media de 3 horas al día en redes sociales. Es bastante, la verdad. Vamos a hacer un pequeño repaso. Bueno, si cualquier pregunta que queréis hacer, no esperéis al final, me cortáis sin ningún problema, ¿vale? Porque como me tendré que ir un poquito de prisa. Y si hablo de prisa, también me lo decís porque me acelero, ¿vale? Que soy un poco de naturaleza nerviosa. Bueno, voy a hacer un repasito por las principales redes sociales. Aquí tenemos el imperio Facebook, que ahora se llama Meta, que también compró hace unos años Instagram y WhatsApp, que pertenece a Mark Zuckerberg y a diferentes fondos de inversión y bancos, como podéis ver aquí. Así algunos datos, Facebook, aunque cada año está perdiendo cada vez más usuarios, sigue teniendo 2.700 millones, que es bastante. Instagram cuenta con 1.000 millones de usuarios entre 16 y 23 años y los menores pasan una media de 100 minutos al día en Instagram. Luego tenemos a Twitter, que también pertenece a diferentes fondos de inversión y a bancos, con 330 millones de usuarios, la mayoría son hombres entre 25 y 49 años, y se escriben una media de 550 millones de tweets al día. YouTube, que pertenecería a Google, con 2.000 millones de usuarios, y en agosto de 2021 en España supuso el 12% del consumo audiovisual y se usa una media de 65 minutos al día. A ver, entre los jóvenes, y en cuanto se va aumentando la edad, el consumo va disminuyendo. Aquí me gustaría comentar, que ya lo comentaremos un poquito más adelante, es que el 70% del contenido que se consume en YouTube es lo que nos recomienda y nos sugiere el algoritmo, ¿no? Lo que aparece a la derecha de recomendados cuando estamos viendo un vídeo. Así las más novedosas o las que en estos últimos años están teniendo mucha más fama entre los adolescentes sería TikTok, de ByteDance, con 800 millones de usuarios, el 41% tiene entre 16 y 25 años y en 2020 arrebató el primer puesto de uso entre menores Instagram. O sea que es bastante importante tenerlo en cuenta TikTok. Y por último Twitch, que pertenece a Amazon, con 140 millones de usuarios activos, 6.300 millones de horas vistas y el 70% de los usuarios son muy jóvenes. Pero bueno, lo que yo quiero aquí destacar es que al final las redes sociales son empresas, ¿no? Como que quedó atrás esa idea original de Internet como un espacio democrático y emancipador, un rizoma de relaciones descentralizadas, sino que ahora lo que tenemos es un auténtico monopolio, que sería como con las siglas GAFAM, que sería Google, creo que es Google, Amazon, Facebook, Microsoft y Apple, sí, lo he dicho al revés. Entonces, como las empresas, que son monopolios, tienen totalmente el control, como también vimos hace poco cuando se cayó Facebook, y es que tampoco iba a Instagram, no iba a WhatsApp, parecía que no podíamos utilizar casi nada porque todo pertenecía a muy pocas personas y, por tanto, como empresa, su principal objetivo es el beneficio económico y las ganancias por encima de todo. Por tanto, esta frase de Edward Tubb, que es hay dos industrias que llaman a sus clientes usuarios, las de las drogas ilegales y las del software. Bueno, esta frase también es muy parecida a la que hemos escuchado tantas veces, que cuando no pagas por el producto eres tú. Y aquí encontramos en las redes sociales que todo es gratuito.
pero realmente si todo es gratuito, realmente somos nosotros somos nosotros los clientes los que estamos comprando. Bueno, pues la respuesta es que no. Es que las redes sociales, para crecer, para ganar ese dinero, nosotros somos el producto. ¿Por qué? Porque se alimenta, bueno, perdón, que me acelero. Las redes sociales viven a costa de 3 elementos, ¿vale? Lo que sería el engagement, que es como nos tienen conectados, ¿no? El crecimiento, es decir, que cada vez lo usen más personas y estemos durante más tiempo, y la publicidad, los espacios que venden a diferentes marcas y empresas. Por tanto, sus materias primas serían dos. Por un lado, la atención y los datos. Cuando hablamos de atención, yo quiero destacar el concepto de la economía de la atención. O sea, la atención, y seguro que vosotros como docentes lo sabéis muy bien, en clase es un recurso muy escaso y que limita mucho la forma en la que aprendemos la información. Cuando hablamos de economía de atención, os voy a leer la definición, ¿vale? De Herbert Simons, que no me la sé de memoria. La atención humana es un bien escaso, el cual, mediante la gestión y cuantificación eficiente de la exposición a contenidos publicitarios, genera recursos económicos mediante la comercialización a terceros. Esto quiere decir que al final las empresas van a competir por nuestra atención. Como ya lo hacen los programas de la tele, pues ahora lo van a hacer las redes sociales, a ver cuál es la que más tiempo nos tiene enganchados para que podamos consumir lo que ellos decidan. Y por otro lado están los datos. ¿Y por qué hablamos de que las redes sociales es un modelo extractivista? Bueno, pues nosotros mientras estamos en las redes sociales no solo estamos consumiendo contenido, sino también que estamos generando mucha información a partir de lo que nos gusta, qué no nos gusta, qué comentamos nuestros amigos, qué vemos durante cuánto tiempo, si nos paramos en un sitio, si nos paramos en otro, si pasamos sin leer. Y a partir de estos datos, lo que las redes sociales crean, no se los venden tal cual, sin curar a las empresas, sino que están creando son como modelos de comportamiento los que venden a las empresas para que sepan cómo segmentar al máximo sus propios anuncios y así optimizar al máximo, ¿no? No sé si os ha pasado alguna vez de que estáis incluso pensando en un producto o hablando y os aparece, bueno, pues es que está todo, nos conocen demasiado bien, seguramente mucho mejor que nosotros mismos. Y hablamos de modelo extractivista porque es que realmente las redes sociales no están generando, no son ellas las que generan el contenido, son los propios usuarios que los que generamos el contenido, y lo que ellos están aprovechando es de nuestra, bueno, pues de nuestra creación, de nuestras opiniones, etcétera. Por tanto, todo el contenido de valor que hay es nuestro. Vale, ¿y cómo? ¿Puedo hacerte una pregunta? Perdón, sí, adelante. Yo quería saber si también se cuenta como engagement esto, por ejemplo, que estás viendo pero que lo cierras, quiero decir, los pequeños banners estos que te aparecen en las redes sociales pero que en realidad a mí no me tienen prendado, quiero decir, a mí no me cogen. Entonces es como que me aparece y lo cierro. ¿Eso también se cuenta como economía de la atención? Si te soy sincera, no sé, o sea, al final los algoritmos, que es lo que ahora os voy a comentar, son modelos matemáticos, informáticos hiper mega complejos. Realmente, muchas veces hasta los mismos programadores ya no saben qué tienen en cuenta y qué no, ¿vale? Ahora lo explicaré un poquito. Entonces, no podemos saber, y eso es una cosa que desde la Unión Europea se está intentando regularizar, no podemos saber qué es lo que tienen en cuenta y lo que no. Es algo que hay bastante secreto, pero yo diría que sí, que es que se mide todo. Al final con las matemáticas se puede medir todo e incluso lo que cerramos, que tardamos más o tardamos menos, también lo tienen en cuenta. No sé si te respondí a tu pregunta. Gracias. Vale, perdón. Bueno, entonces, ¿cómo se crean estos modelos de comportamiento? Bueno, lo que hay detrás de las redes sociales son una serie de algoritmos. No hay un algoritmo, sino son varios y son los que se encargan de manejar la experiencia del usuario. Estos modelos matemáticos recopilan toda la información posible e intentan proporcionarnos entonces el contenido que mejor se adapte a nosotros para cumplir un objetivo, ya sea pues para vendernos un producto o para encontrarnos la película que más nos va a gustar o la canción que necesitamos en ese momento o, bueno, o para ofrecernos la comida la que estamos pensando pedir ahora a domicilio. Estos algoritmos se basan en principios psicológicos y neurológicos sobre el funcionamiento del cerebro, el sistema de recompensas. Por ejemplo, el scroll sería el refuerzo positivo intermitente, ¿no? De que lo estás todo el rato refrescando a ver si te viene algo que te produzca placer, pero como no se sabe, es un poco como el funcionamiento de las tragaperras. O, por ejemplo, también se aprovechan de la necesidad que tenemos los seres humanos pues, de agradar o de sentirnos conectados a través de los likes, por ejemplo, ¿vale? Entonces, la gente que Facebook, YouTube, Amazon, etcétera, muchos de sus programadores, de sus ingenieros, también han estudiado pues la psicología del comportamiento y que ahora tiene un nombre que no lo recuerdo, pero sí que hay como, no me sale, pero sí que hay como una disciplina que estudia esa interacción entre el cerebro, ¿no? Y cómo se puede introducir, cómo funcionamos la psicología en las tecnologías.
Aquí os quería recomendar, que igual ya lo conocéis, el documental de Netflix, del dilema de las redes, que la verdad que es bastante interesante. A ver, aquí es muy interesante porque habla de todo esto, os da un montón de datos, os lo recomiendo totalmente, tanto para vosotros como para que lo pongáis en clase, si os parece interesante, pero es curioso porque es una producción de Netflix cuando Netflix tiene el mismo sistema al cual el documental critica, ¿no? Porque Netflix, por ejemplo, sabe muy bien cómo es el usuario y en los trailers que te aparecen cuando te recomiendan alguna peli o alguna serie, o incluso las fotos, no van a ser las mismas ni para mí, ni para ella, ni para ninguno de vosotros, porque va a depender de cómo seamos. Estuve escuchando un podcast de Carne Cruda sobre esto, que también os lo recomiendo, el de las plataformas. Si no conocéis Carne Cruda, también os lo recomiendo, que es genial. Y entonces lo que comentaban es que, por ejemplo, a las personas racializadas, los trailers les solían aparecer las escenas donde aparecían personas racializadas, ¿no? Entonces a ti te da una sensación de que hay mucha mayor diversidad en la película que luego la que hay cuando ves la película. Entonces, bueno, recomiendo totalmente ese documental, es muy bueno. Y aquí ponen un ejemplo de, bueno, de cuál es la diferencia entre el algoritmo de una red social y, por ejemplo, la Wikipedia. Nosotros la Wikipedia, da igual quien lo busque, que la definición de... Ay, perdón. La definición, por ejemplo, pues de, no sé, la explicación sobre Huesca, sobre la ciudad de Huesca, va a ser la misma para mí que para vosotros. Pero, por ejemplo, si en Google pones consecuencias del cambio climático, como no va a aparecer lo mismo. Entonces, eso es bastante peligroso realmente, porque no nos podemos olvidar de que al final los algoritmos son diseñados con unos objetivos muy concretos, en este caso por empresas, y lo que buscan es manipular, aunque sea levemente, un comportamiento o un pensamiento, ya sea para comprar unos zapatos o como para cambiar nuestra intención de voto, ¿no? Como ya se vio hace unos años con el Cambridge Analytics, que ahora lo comentaré. Entonces, yo aquí lo que voy también es que de que desconocemos cómo funcionan los algoritmos porque están construidos bajo técnicas de inteligencia artificial, de machine learning, que es un machine learning de caja negra, que es en el que no sabemos lo que está pasando. Y el machine learning al final son unas técnicas en las que el algoritmo va aprendiendo a raíz de la experiencia, de los datos que va recogiendo. Entonces, hay veces que supera hasta los propios creadores e intenta optimizarlo al máximo posible. Y lo que os comentaba antes, en la Unión Europea, sobre todo, está intentando regularizar y exigir, ¿no?, en lo que se llamaría como el derecho a la explicación. Saber por qué nos están recomendando esto, ¿no? Porque si ya les obligan a los diseñadores a que cuando diseñen un algoritmo nos tengan que explicar por qué nos están recomendando esto, por qué nos dicen esto, por qué tal, y que podamos dialogar con ellos, la forma de codificarlos, de programarlos, va a ser totalmente diferente. Pero bueno, no me enrollo más en este tema. Simplemente decir que al final no nos olvidemos que los algoritmos no es ciencia neutra y abstracta, sino que son opiniones humanas codificadas en código. Bueno, algunas consecuencias de este tipo de modelo de negocio en las redes sociales, bueno, pues debilitamiento de la democracia, la dismorfia de Snapchat, que no tiene mucho que ver con este tema, pero también me parece interesante, que es con todo el tema de los filtros, que están aumentando un montón las operaciones estéticas, sobre todo en jóvenes, en mujeres, en adolescentes, de querernos parecer a filtros, que jamás vamos a poder ser así, entonces no nos vemos a gusto con nuestra cara o con nuestro cuerpo sin filtros, la expansión del odio, la desinformación, la polarización. Hace poco se hizo, bueno, hace un mes creo, salieron como a la luz los Facebook Papers, donde una ex empleada reconocía que los productos de Facebook perjudicaban a los niños, avivaban la división y debilitaban la democracia. O sea, Facebook y estas redes sociales lo saben y ellos saben que podrían pararlo si quieren, pero es que no ganan dinero. O sea, es como bueno. Luego también pasó con lo de Cambridge Analytics, que creo que fue en 2018, que es una consultora británica que estaba relacionada con la campaña de presidencia de Donald Trump y con la campaña a favor del Brexit, y se descubrió de que Facebook había vendido de manera ilegal los datos de 87 millones de usuarios. Claro, si tú das toda esa información a este tipo de empresas que están trabajando para estas campañas políticas, es que van a saber perfectamente cómo manipular tu pensamiento y tus opiniones. Es bastante peligroso. Y ya si hablamos de adolescentes o de niños, donde su personalidad, sus valores, todo se está formando, pues es que entramos en un terreno bastante peliagudo, ¿no? Pero bueno, que nos afecta también a los adultos, no es una cosa únicamente a adolescentes. Y si esto se juntan, que los medios de comunicación tradicionales cada vez están perdiendo, con razón, credibilidad y audiencia, sobre todo por parte de la gente joven, y esto en las redes sociales se ven como una alternativa de información que encima no conocemos muy bien cómo funciona, pues es que al final se convierte en carne de cañón para la desinformación, y la ultraderecha ha sabido encontrar un buen vehículo para propulsar así sus discursos de odio. Entonces, bueno, ahora
una vez que hemos hablado un poquito de las redes sociales, de cuál es el escenario, me gustaría también introducir lo que son los discursos de odio. Esta es la definición que aparece aquí, es la de la ONU, que os la voy a leer, que es cualquier forma de comunicación de palabra, por escrito o a través del comportamiento, que sea un ataque o utilice lenguaje peyorativo o discriminatorio en relación con una persona o un grupo sobre la base de quiénes son o, en otras palabras, en razón de su religión, origen étnico, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género u otro factor de identidad. Así como, en resumen, por cómo se caracterizan los discursos de odio. Bueno, pues que no van contra una persona en concreto, por un hecho en concreto, sino contra todo un colectivo normalmente vulnerabilizado, y lo que se trata es de homogeneizarlos, ¿no? De verlos como un uno para intentar crear un clima de hostilidad. Esto se basa en estereotipos y prejuicios ya existentes en nosotros mismos, en la sociedad, para mantener como y fomentar esa idea como de la otredad, de lo otro. Y por tanto, al no ser como nosotros, son sujetos muchísimo menos merecedores de derechos humanos. Entre los discursos de odio, los que priman son los relacionados con el racismo y después sobre la orientación e identidad de género. Pero bueno, podemos encontrar muchas formas: antigitanismo, antisemitismo, sexismo, racismo, islamofobia, porofobia, LGTBofobia, xenofobia. Y estos, muy importantes, son la base y el apoyo para acciones muchísimo más graves y peligrosas. En relación a esto, me gustaría introducir el concepto de la pirámide y el triángulo de odio, que son dos conceptos diferentes que están muy relacionados. Bueno, la pirámide del odio es la que vemos aquí en la imagen, no sé si se ve bien, que es un concepto que ilustra los diferentes niveles de violencia que se pueden dar, desde el más invisible y más inconsciente, que podrían ser los estereotipos y prejuicios, hacia el más extremo y el más visible e institucional, que sería el genocidio. Esta figura se creó en 1913 por la Anti-Defamation League, que es una asociación que luchaba contra la difamación del pueblo judío en la época. Y bueno, la pirámide del odio también la podemos relacionar con el triángulo del odio, que es un concepto de Johan Galtung, en el que muestra cómo la violencia más directa, más visible contra un colectivo se apoya en violencias estructurales y culturales mucho más invisibles. Es muy parecido como la imagen esta que conocemos más del iceberg de la violencia machista, de que la cúspide es el asesinato, pero encontramos un montón de actividades, iba a decir, de comportamientos que lo sustentan. Vale, entonces dividimos la pirámide en cinco niveles, va aumentando la intensidad de la violencia, la visibilidad y la deshumanización del colectivo contra el que va dirigido. Y aquí lo que me gustaría destacar también es que algo que creo que es súper importante es que los niveles no pueden existir por ellos mismos solos, sino que cada nivel está sustentado por el anterior y se inspira en el siguiente. Es decir, no puede haber un discurso de odio sin microagresiones o estereotipos que lo sustenten, y este discurso de odio, esta agresión verbal, estará inspirada, o sea, verá como un ejemplo a seguir las agresiones físicas que podamos encontrar. Entonces, bueno, así rápidamente, el nivel 1 serían estereotipos y prejuicios, que los absorbemos de manera inconsciente y las creencias arraigadas, que las tenemos todas y todos, por origen y explicaciones muy diversos, ¿no? Que quizás no hacen un mal directo, pero bueno, ahí están, ¿no? Que podríamos pasar fácilmente a las microagresiones, que aquí se diría como procesos de otredad y deshumanización, que ya empieza a ser violencia, aunque sea una agresión sutil, pero ya empieza a causar un daño, que muchas veces no somos capaces de verlo. Y lo más conocido sería, por ejemplo, los micromachismos o los microracismos. Y ya pasamos al tercer nivel, que es en el que me voy a centrar, que serían el de los discursos de odio, donde pasamos de la intolerancia inconsciente a la consciente. Ya va con una mala intención y el lenguaje sería el primer paso hacia la deshumanización. Porque nos vamos... Y aquí un ejemplo... Aquí creo que es súper clave el humor, porque a través del humor, que parece que es ingenuo, naif, solo es una broma, vamos empezando a acostumbrar a las personas a un tipo de lenguaje y a unos términos que no deberían ser normales. Y es un lenguaje abusivo y dañino. A mí me viene aquí dos conceptos que hasta la propia vez en la izquierda los utilizamos, que sería el de feminazi, que realmente es muy duro, porque fue creado en los 90 por un periodista ultraconservador yanqui contra las feministas que se manifestaban a favor del derecho al aborto, y estamos uniendo el feminismo con el nazismo, pero ahora veganazi o no sé, o sea, como usa la palabra nazi como si no tuviese ningún tipo de trasfondo mucho más importante. O también otra palabra que se usa muchísimo es la de mena, que al final lo que esconde son menores no acompañados, pero como se dice mena, no sé cómo explicarme, pero al final lo que hacemos es deshumanizarlos y verlos como menos que humanos y que no merecen el mismo trato que nosotros. Y es así donde empiezan los discursos de odio, y la normalización sería el primer paso. Porque cuanto más familiares estamos a este tipo de lenguaje, más insensibles nos volvemos y menos nos levantamos contra este tipo de injusticias.
Vale, no sé si hay alguna pregunta sobre esto. ¿Quién es? Más que preguntar, me sugiere esto último, hay autocrítica y a veces nosotros hablamos de la derecha, de Vox, como un colectivo, porque es un colectivo Sí. con una ideología y hacemos un poco lo mismo, ¿no? O sea, los metemos en ese grupo como si fueran todos una cosa, ¿no? Contraria a lo que queremos. Simplemente me planteaba esa... Sí, es verdad que igual tienes razón que a veces cuando hablamos de ultraderecha metemos a Vox, a todos los partidos europeos, a personas concretas. Yo creo que ahí tenemos que ser un poco más analíticos y ver que la ultraderecha o la derecha más conservadora o la derecha mismo, pues dependiendo del contexto, tendrá unas razones y unos orígenes diferentes. Y tenemos que saber un poco cómo para cada actor, cómo podemos hacer un análisis para ver cómo podemos hacer para debilitar su discurso. Pero yo creo que aquí, el tema de los discursos de odio, yo no me voy a meter mucho en esto, pero creo que sería interesante el debate, es que con el tema también, sobre todo, más que de los discursos, de los delitos de odio, puede verse como una doble vara de medir. Ya se ha visto, ¿no? Como creo que en los últimos tiempos ha habido algunas condenas de jueces que han condenado como delito de odio llamar a nazis o fachas, ¿no? Es esta doble vara de medir, porque aunque la ley sea muy buena, porque al final es una buena idea, pero si el Poder Judicial sigue, bueno, es heredero del franquismo y no ha habido una renovación y sigue siendo ultraconservador, es muy fácil que den la vuelta. Es verdad que tenemos que analizar la derecha por cómo son dentro de cada contexto, pero no creo que haya como un discurso de odio contra la derecha, porque creo que se concreta porque son colectivos vulnerabilizados y creo que en este caso la derecha no lo es, sino que está del lado del poder o es el poder mismo. Vale, ¿dónde encontramos a la ultraderecha en este escenario y cómo usan los discursos de odio en las redes sociales? Bueno, pues ha sido, como también decía, a partir de los medios de comunicación y las redes sociales, es el mejor escenario para la difusión de su discurso, con estrategias muy estudiadas y conocen cómo funcionan las redes sociales, nuestro cerebro y cuál es el panorama mediático actual, que al final no nos olvidemos, los principales medios de comunicación de este país están controlados por la derecha y por los grandes capitales. Por tanto, no podemos infravalorar para nada el trabajo comunicativo de la ultraderecha, porque nada es ni casualidad, ni atrevimiento, ni ignorancia. Es una guerra cultural con todas las siglas. Vamos a ir primero cómo son sus mensajes. Como hemos visto antes, las redes sociales alimentan de nuestra atención y no hay nada más que llame la atención mensajes que apelen a nuestras emociones, aunque ya sean las de la indignación, ¿no? De que vemos un mensaje, es una burrada, por ejemplo, racista o homófoba y lo compartimos para dar nuestra opinión, pero ya lo estamos compartiendo, ya les estamos siendo un altavoz, ¿no? Entonces da igual que hablen mal o bien de ti, lo importante es que hable. Entonces, ella sabe, la de extrema derecha sabe que la información que triunfa es aquella que es agresiva, directa, llamativa, rápida, sensacionalista, y lo que buscan es una reacción. Porque cuanto más se comparta, más relevante, o sea, el algoritmo de la red social lo va a entender como más relevante y más se mostrará al resto de usuarios. Entonces, lo importante es que den que hablar y que marquen una agenda. Por ejemplo, este que os pongo aquí creo que fue un tuit bastante famoso porque al final luego lo acabaron, no hubo tanta polémica que lo acabaron quitando. Pero ya lo veis, tiene como 2.000, no sé, tiene una burrada, ¿no? 5.200 me gustas, 2.300 retweets, 960 comentarios y supongo que hubiera seguido si no lo hubieran borrado. Este es un ejemplo mínimo, ¿no? Que, bueno. Entonces, ¿cómo esta estrategia de estos mensajes llamativos, sensacionalistas, dónde los podemos encontrar? Bueno, la más conocida son las fake news o los bulos, en el que hay estudios que muestran, un estudio por la revista Science, que muestra cómo este tipo de información se comparte un 70% más que aquellas que dicen la verdad, especialmente lo que viene siendo relacionado con lo político, porque por desgracia la mentira es mucho más atractiva que la verdad y aunque la arrebatamos y luego esté la verdad por las redes, va a costar mucho más que esta se propague igual de rápido que el bulo. Por tanto, un bulo es una información inventada de forma deliberada que siempre va acompañada de algún elemento verosímil o que esté relacionado con la actualidad. Por tanto, siempre va a ser sobre temas de los que se estén hablando ahora mismo, para que se compartan lo más rápido posible con algo que parezca cierto, pero no lo es. Es un mensaje corto, sencillo, directo, que llama la atención de una manera grandilocuente, ¿no? Cuando nos encontramos, por ejemplo, alerta, última hora, lo que los medios no quieren que sepas. Normalmente lo podemos encontrar sin firmar y en medios de dudosa procedencia. Y es lo que hacen también es una apelación a las emociones, ¿no? Una llamada a la acción y lo que intentan es crear un sentimiento de comunidad o indignación frente a aquellos nosotros, los pobres borreguitos, que sí que nos creemos las mentiras del poder, ¿no? Del discurso dominante.
Y muchas veces las fake news se comparten porque al final, por mucho que se haya demostrado que son mentiras, se siguen compartiendo, se siguen justificando porque reafirman en lo que creemos. Entonces la idea, yo creo que es muy importante la idea de comunidad, de nosotros estamos por encima del bien y del mal, lo que somos la verdad y no todo el resto que se cree el discurso progre de Soros, estas teorías conspiranoicas. Luego están los bots, que esto sobre todo creo que se ve muchísimo en Twitter, que son cuentas automatizadas que están programadas para hacer una tarea concreta, ya sea pues seguir a muchas personas, dar retweet, compartir, y tienen diferentes niveles de complejidad, ¿no? El producto estrella serían los trolls, que simulan comportamientos humanos y podemos dividirlos en alfa, que son los que crean los mensajes, y en beta, que son los que se encargan de criticar, de responder, de insultar. Y se lanzan así campañas coordinadas para provocar una falsa ilusión de consenso, de que pensemos que sí que se está hablando sobre este tema o que sí que hay esta opinión generalizada, etcétera. Y esto quizás es que no es así, pero lo que pasa es que cuando sentimos que hay ese cierto consenso, la gente que tiene esas opiniones se siente amparada para dar la suya. Es decir, habrá muchos trolls, pero también habrá gente que sea real y que lo piense y se ve como apoyada para poder expresarlo. Cuando antes no lo expresaba, pues porque sabía que no era una opinión que se podía decir con total normalidad. Y por tanto simulan así un clima como de fragmentación y una ansiedad generalizada porque no sabemos qué es verdad y qué es mentira. La gente quizás que ha sido atracada por trolls y por bots acaba abandonando las redes sociales. Bueno, y al final les dejamos todo el espacio. Luego también hablaríamos de redes de apoyo, colaboraciones, que esto se hace mucho entre la derecha y podríamos hacerlo nosotros, la verdad. Es que aquí la red paradigmática es YouTube, que se ha demostrado cómo su algoritmo tiende a recomendar cada vez más contenido extremista, que es una puerta abierta hacia otros espacios mucho más radicales de foros, chats más oscuros, más de ya neonazis, etc. La ultraderecha, como he dicho antes, conoce muy bien cómo funciona el algoritmo. Y entonces lo que vemos en YouTube, por ejemplo, son muchos creadores de contenidos, influencers, youtubers, que aunque quizás entre ellos no compartan, no tengan la misma ideología, sí que comparten muchos aspectos y se entrevistan entre ellos, hacen directos, crean contenido juntos. Entonces, eso YouTube, el algoritmo lo sabe y tú estás viendo un vídeo de X que está entrevistando ahí, entonces te recomienda vídeos de Y y así acabas llegando. Quizás el entrevistador, el dueño del canal, no es un ultra supremacista blanco, pero al que está entrevistando sí, entonces ya está dando totalmente un altavoz. Y bueno, eso es lo que me pierdo, perdón. Entonces, al final, todos ellos se presentan como una alternativa veraz a los medios de comunicación buenistas o progres y aparecen como políticamente incorrectos. Y bueno, y luego por último también quería señalar que estamos hablando de redes sociales, pero los medios de comunicación también tienen mucha responsabilidad y han sido, pues, sobre todo con el tema de Vox al principio, son los que han legitimado sus discursos y han comprado su agenda y no es que los inviten para confrontar el debate con argumentos razonables, preparados y marcando sus límites. No los confrontan, simplemente los presentan como un personaje más respetable en el debate político. ¿Cómo se financian? Aquí muy rápidamente, porque obviamente aquí también hay mucho dinero detrás. Y no es un secreto de que muchos partidos ultraderecha han sido financiados por grandes fortunas y empresas. Creo que fue ahora en agosto de 2001 donde Wikileaks demostró que el nacimiento de Vox había sido financiado de manera ilegal a partir del grupo ultracatólico de Hazte Oír. Pero a mí me gustaría destacar la publicidad programática, que es la compra automática de espacios de audiencias en Internet. Esto se ve mucho en los portales famosos de noticias como Altavoz de Sucesos, Caso Aislado, que son todo bulos. Que cuando vemos, por ejemplo, estamos en páginas web y vemos a los lados que nos aparecen, pone algo como publicidad de Google y aparecen productos, ¿no? Esto es una aplicación que tiene Google donde las marcas, las empresas lo contratan, pero ellos no saben dónde están colocando sus productos. Es el propio algoritmo el que lo hace, donde cree que puede ir el mejor producto para el usuario, donde crean y cuando crean que puede ser el mejor momento para que lo compren. Y si la empresa no quiere que sus productos salgan en una, yo qué sé, ¿cómo se dice? En Intereconomía, no, en Ocdiario. Si no quieren que salgan en Ocdiario, tienen que ser ellos de propio, ¿no? De manera, los que digan, no, aquí no quiero. Lo hace ya de manera, la aplicación hace de manera independiente. Entonces, así muchas de estas pequeñas plataformas de bulos han conseguido bastante dinero a partir de eso, de esta publicidad programática. Nosotros no podemos hacer nada, pero bueno, me parece interesante saberlo. Y luego también destacar que muchas veces nos llevamos las manos a la cabeza de, pero ¿cómo no censuran esta cuenta de X? ¿Por qué no denuncian y borran este post? Y es que a las redes sociales les da muchísimo dinero este tipo de contenidos, como la que hablábamos antes de la economía de atención, del comprar de los anuncios, y por eso
cuesta tanto, que al final las censuran o acaban eliminando sus cuentas. Es verdad que después de lo del ataque al Capitolio, que hubo creo que en enero del año pasado, o no, en enero de 2020 creo que fue, es verdad que finalmente Twitter ya cerró la cuenta de Donald Trump y creo que ya no ha vuelto a abrir, pero ¿cuántos años llevaba Donald Trump escribiendo auténticas barbaridades? Porque tuvo que llevar un caso tan extremo en la que ya no podía mirar hacia otro lado. O sea, que sí, que las cierran, pero que tampoco hace falta que les demos un aplauso porque no les interesa para nada y lo hacen cuando ya no tienen otra salida, ¿no? Pero bueno, aquí a lo que yo quería venir y creo que es lo más importante, que es que nos estamos jugando y cuáles son los temas de los cuales la ultraderecha los está haciendo por bandera. A mí aquí me gustaría introducir el concepto de la alt-right o derecha alternativa, que aquí en España no se habla tanto de esto y creo que no es necesario porque realmente, como venimos de esa falsa transición, la derecha, la que tenemos, pues se ve mucho el franquismo y de esta transición entre comillas, pero sí que es verdad que han tomado últimamente, sobre todo Vox, y muchos creadores de contenido algunas de estas estrategias que tienen, ¿no? Pero bueno, sería como un movimiento amplio de ideologías de derecha y ultraderecha, con una clara influencia estadounidense, que consideran que los conservadores se han arrodillado ante las ideas progresistas en detrimento de la población blanca. Aquí en España podríamos ver el concepto de derechita cobarde, ¿no? Del que habla Abascal. Se caracterizan por ser nativos digitales, un exacerbado patriotismo, anti-establishment y por ser políticamente incorrectos. Y aunque no compartan todos no sean de la misma ideología, sí que tienen enemigos comunes, pues las feministas, el movimiento LGTB, ¿no? El lobby queer, los progres, la generación de cristal, las ofendiditas, y tienen un gusto pues, por la victimización, siempre ellos como los pobrecitos que me están censurando, que no me dejan hacer tal, etc. Entonces lo que vemos al final es que todas estas características lo podemos ver tanto en Vox como en cuentas de jóvenes, en YouTube, como en cuentas de otras redes sociales, periodistas, etc. Es una nueva extrema derecha que creo que ya hablasteis en la sesión anterior, ¿no? Que pasan de ser los pelados neonazis igual de los 90 a gente respetable, ¿no? Que ha cambiado la estética, la organización, etc. Entonces, al final vemos como las posturas más reaccionarias o conservadoras, que ya se creían superadas, pues vuelven a la carga. Y podemos leerlo como una reacción al avance de ciertos movimientos sociales, pero sobre todo como una forma que tienen las clases capitalistas de armarse contra movimientos populares que puedan poner en peligro sus privilegios o su tasa de ganancia. Al final, la idea esta de outsider, de rebelde, que tienen es pura propaganda, porque no aspiran a cambios profundos como quizás lo podía hacer el fascismo al principio del siglo XX de crear ese paraestado, sino lo que quiere ser es un actor institucional y estable dentro del propio sistema y hacer ese viraje mucho más ultraconservador, ¿no? Porque lo que te está prometiendo es una vuelta al status quo de anterior a las crisis, a ese imperio perdido, ¿no? Me viene a la cabeza el lema de Trump de Make America Great Again, ¿no? Haz América otra vez genial, se podría decir así. Una vez que hayan expulsado a los enemigos de la patria, ¿no? Y a través de, por ejemplo, los discursos de odio, hay como, bueno, pues una decadencia política y moral y ellos son los que vienen a salvarnos, ¿no? Pero realmente no son realmente transformadores de vamos a romperlo todo y vamos a crear un nuevo tipo de Estado. Al final, como está aquí escrito en la presentación, el fascismo es la salida política de la burguesía para enfrentarse a situaciones de crisis y asegurar la estabilidad del sistema que mantiene sus privilegios. O sea, sí, exacto. Pero tampoco creo que la solución sea defender las instituciones que tenemos actualmente, porque también nos están condenando a la miseria. Pero simplemente que lo que quiero ver es que por mucho que se vistan de revolucionarios, de rebeldes, no lo son. Siempre han estado al lado del poder y lo van a seguir estando porque son los perros de presa de las clases capitalistas. Entonces, por tanto, estamos ante una auténtica ofensiva cultural coordinadísima entre partidos, entre medios de comunicación, periodistas, creadores de contenido, influencers, para volver a poner, para que sus marcos sean aceptados y normalizados por la sociedad, ¿no? Para marcar su propia agenda y volver a poner en el debate temas que ya había un consenso anteriormente. Es una lucha por la hegemonía cultural. Aquí yo os pido algunos ejemplos como la ideología de género, el lobby queer, podemos hablar de las denuncias falsas también. Y aquí creo que en España no se está viendo por ahora mucho, pero en el resto de Europa sí, que es una teoría conspiranoica del gran reemplazo. Es como que las olas de inmigrantes lo que van a hacer al final es que aspiran a terminar con la civilización blanca y europea y cristiana tal y como la conocemos, ¿no? Como de aquí a 50 años pues todos seremos negros y musulmanes, por ejemplo, ¿no? Bueno, aquí de momento esto no ha llegado, no sé si llegará, espero que no. Entonces, ¿cómo lo normalizan? Pues ya hemos visto, ¿no? En las redes sociales, el lenguaje, lo saben utilizar muy bien, saben cómo que sea llamativo y sobre todo quiero destacar aquí el humor y los memes. O sea, no podemos infravalorar el poder político que tienen los memes. O sea,
parece igual una tontería, pero es que entre meme y meme te la cuela totalmente. Y yo creo que es un espacio que tenemos que batallar totalmente. Debilita en el lenguaje político y no importa la connotación positiva o negativa, ¿no? Porque al final la visibilidad es lo que importa y quien impone el tema. Y el meme responde muy bien a este contexto, porque es un mensaje muy accesible, sobre todo para los jóvenes, se consume muy rápido y detrás del humor, como no importa la condena moral, porque al final todo, es que es humor, ¿no? No importa lo que esté diciendo, porque era ironía, ¿no? Y ahí estamos justificando cualquier tipo de lenguaje y comportamiento y lo que hablábamos antes del discurso de odio del nivel 3, empezamos a desensibilizarnos, justificar, etcétera. Y también me gustaría señalar, aparte del lenguaje, del humor, como ahora actualmente para los medios de comunicación, también debido a otros factores, como entre ellos la precarización del sector, las redes sociales son uno de los principales fuentes de contenido. Muchas veces vemos como los temas que se hablan en redes sociales saltan a los platos de televisión y así quizás pasa de ser temas que quizás la juventud, que es la que más consume las redes sociales, estaba hablando, llega a los platos y llega a otro tipo de públicos más adultos, ¿no? O sea, también están haciendo ese salto. Y también aquí quería destacar 3 conceptos que serían de las redes sociales, que igual los conocéis, las cámaras de eco, el sesgo de confirmación y las comunidades imaginadas. Las cámaras de eco tienen mucho que ver con el algoritmo que hablábamos antes, de que nos muestra al final lo que nos interesa, entonces al final lo que pensamos es que estamos viendo, que yo tengo la verdad porque yo estoy viendo esto, yo tengo esta información y el resto está equivocado, no entendemos por qué no piensan lo que, tipo, es que no estás viendo esta noticia, pues es que no la está viendo porque no le está señalando eso, al final son terceros los que están decidiendo lo que estamos viendo o no. Esto está muy relacionado con el sesgo de confirmación, que también pasa en los medios de comunicación, de pues quien lee el ABC no lo lee solo para informarse, sino porque está confirmando sus creencias, igual que lee el ABC quien lee público, me refiero aquí. Esto es una cosa totalmente humana. Y por último, las comunidades imaginadas, que es un concepto de Benedict Anderson, que es como los medios crean un sentimiento de cohesión que es artificial, ¿no? Él lo usaba con el ejemplo de la creación de los países, pero creo que también se podría utilizar muy bien en este tema. ¿Qué consecuencias puede llevar esto? Bueno, ya hemos visto antes, polarización, aumento de la violencia, etcétera, pero yo quería también destacar, creo que el concepto en inglés se llama Holy Rabbit, que es como agujeros de conejo, algo así, no sé muy bien, que es que aunque igual la mayoría de jóvenes que consumen estos contenidos, que ven como gamers mientras juegan a un videojuego, quizás hablan de las feminazis o sueltan alguna racistada y no se quedan ahí, ¿no? Pero sí que habrá otros jóvenes que comenzarán a ver cada vez contenido mucho más radical, más supremacista y acabarán, lo que hablábamos antes, en chats, en foros mucho más extremos y de pasar de lo digital a ir a un grupo, igual estoy un poco exagerada, pero a un grupo neonazi, pues es que hay un paso y de eso, de saltar del discurso de odio a la violencia física, muchas veces hay un paso. Y quizás no lo sean todos, pero habrá chavales que acabarán cayendo en eso, ¿no? A mí, por ejemplo, ya es que me viene el caso de cuando estaba en el instituto, al final sí que habíamos como 2 grupos, gente más de izquierdas, más antifascista, y un grupo mucho más de derechas, y al final yo supe de estos compañeros que algunos acababan siendo neonazis, yendo con grupos neonazis de Zaragoza y no sé pues si llegaron a dar palizas o no, pero bueno, pues que no todos se quedan unas cuantas bromas y compartir algunos TikToks, que puede ser mucho más peligroso. Y ante todo eso, ¿qué podemos hacer? Bueno, aquí me gustaría la frase de Audre Lorde de que las herramientas del amo nunca desmontarán la casa del amo. Uy, he puesto del amor. Bueno, no del amor, no del amo. Es decir, vale, tenemos que usar las redes sociales, no podemos abandonarlas, pero no podemos olvidarnos al final de cómo están hechas y a quién responden. Eso no podemos, o sea, no les van a dar las mismas facilidades que a los que sí que están de acuerdo con sus objetivos, que es el de ganar dinero. Y por otro lado apelamos a la creatividad como arma, que es una frase, una canción de Tremenda Jauría, que, bueno, que me parece que es bastante, me gusta bastante y creo que también como docentes, pues la creatividad es una baza que hay que jugar siempre y la ultraderecha lo está haciendo, pues nosotros también. Entonces, algunas estrategias de contrainformación. Aquí os quería también recomendar una cuenta que también es una página web que tiene un montón de contenido que seguro que os viene muy bien, que se llama No les des casito o No dar descasito, que es, lo tengo por aquí, es un proyecto virtual que estudia la proliferación de los discursos de odio de la extrema derecha y propone estrategias de cómo combatirlos. Y no le des casito no se trata de pasar de la derecha y no monitorizarlos ni tenerlos fichados, no, sino no dejarles que no estén en el centro del debate, no darles más tiempo, no debatir en los tiempos que ellos quieran y en los debates que a nosotros no nos interesen. Por ejemplo, el caso más claro, pues si tú ves un tuit de Vox que te horroriza, no lo compartas, o sea, no lo comentes compartiendo tu opinión. Como mucho si quieres, hazle un pantallazo que eso el algoritmo no lo va a entender
como que le estás compartiendo, le estás dando más relevancia. O no dejes que ellos sean los que marquen los temas, porque es que igual no nos interesa este tema de debate y nos interesa otro, ¿no? Bueno, yo os recomiendo que busquéis la página web porque tiene un montón de material muy interesante. Otras cosas que pueden hacer más dentro de las redes sociales, bueno, pues presionar a los anunciantes, denuncias masivas a las cuentas, un seguimiento de saber quiénes son, exponerles. Luego, por otro lado, la educación, pues aquí sois vosotros los que sabéis muchísimo más que yo, pero el tema de la alfabetización digital, tanto para adultos como para adolescentes, pues saber cómo funcionan las redes sociales, nociones básicas de programación, saber discernir información de real o falsa, clasificar las fuentes. También yo creo que es muy importante el trabajo en la memoria histórica, ¿no? Conocer nuestro pasado, porque al final muchas de las estrategias que utilizan pues simplemente han cambiado de formato. Pues antes igual eran los medios de comunicación de masas de la televisión, ahora son las redes sociales, pero muchas cosas son iguales, ¿no? Y la memoria histórica para saber que su rebeldía no es tan rebeldía, que es que siempre han estado al lado del poder, que no son unos revolucionarios. Y luego también creo que es muy importante, y eso se puede hacer muy bien en las aulas, está recuperar la conciencia colectiva, es decir, lo físico, que hay vida más allá de Internet, que nuestra faceta digital es importante, sí, pero que somos personas, que nos tocamos, que estamos, y igual aquí podemos cómo afecta a los compañeros, ¿no? Al final tú estarás consumiendo quizás contenido racista en Internet, pero estás yendo a clase luego con personas de muchas nacionalidades y de muchos orígenes. ¿Cómo afecta esto a tus compañeros, ¿no? Aquí jugar un poco también con las emociones, ¿no? Y confrontarlas desde los sentimientos. Y también, por último, las redes de apoyo mutuo. Aquí, bueno, pues entre crear contenido de izquierdas, donde sea, desde las aulas, desde Internet, donde sea, da igual, como sea, y entre todos compartirnos, entrevistarnos, crear contenido en todas las plataformas y disputarles el espacio porque también tenemos derecho a estar allí y atención con un contenido de calidad y también con humor. Pues si hay memes fachas, pues hagamos memes antifascistas también, ¿no? y que creo que traen proyectos, por ejemplo, hay una cuenta de Instagram que a mí me gusta mucho que se llama Proyecto Una, creo que es, o Proyecto UMA, que crean memes como antifascistas y comparten un montón y está súper bien, la verdad. Y bueno, yo creo también otra cosa interesante es que es muy fácil hacer demagogia con temas que quizás sean más abstractos o inmateriales, como la palabra libertad, ¿no? Pues aquí hay uso de libertad o comunismo, creo que decía socialismo, o con temas abstractos como la bandera tal, pero no sé, ¿qué pasa cuando vamos a cosas más concretas? O sea, hay temas donde no se pueden sentir, donde no están cómodos. Por ejemplo, yo creo que se ve muy claro ahora con el empleo. O sea, al final siempre saca las orejas del lobo porque hay temas donde la derecha va a ser siempre derecha. No pueden ir como de rebeldes o de nosotros somos los buenistas, los progres. Y creo que también eso es bastante interesante. Os voy a leer ahora, que me apunté, del proyecto UMA que os recomendaba, como 5 puntos de cómo debatir con la extrema derecha, ¿vale? Es un poco lo que hemos comentado, pero así para cerrar. Primero, que debemos definir los términos y límites de la conversación. Ellos no tienen un micro y no vamos a dar por válido ni sus términos ni sus valores. Que no podemos hacer noticia de cualquier barbaridad. Tenemos que tener agenda propia y proponer los temas en los que nosotros nos encontremos cómodos y donde ellos no tengan soluciones. Sacar sus trapos sucios, es decir, sus casos de corrupción y sus verdaderas intenciones. Y también, y por último, pues no mofarnos y no subestimar sus recursos ni su poder. Y bueno, y con esta frase de Malcolm X acabamos. No sé si hay alguna pregunta y muchas gracias.